En el corazón del horror que fue Auschwitz, un campo de concentración diseñado para la muerte y el exterminio sistemático, ocurrió una historia tan insólita como escalofriante. Allí, entre el caos y el sufrimiento, una peculiar familia atrajo la atención de uno de los hombres más temidos y crueles de la historia, Josef Mengele, el ángel de la muerte. Los Ovitz no eran una familia común. Eran artistas, músicos y actores, pero, sobre todo, eran una rareza genética. 7 de ellos padecían acondroplasia, un tipo de enanismo que los hacía destacar entre la multitud, incluso en un lugar tan oscuro como Auschwitz. Su aspecto único no solo los distinguió, sino que, en un giro retorcido del destino, se convirtió en la razón de su supervivencia. Todo comenzó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo llamado Rozablea, en Rumanía. La familia Ovitz estaba compuesta por 10 hermanos, nacidos de 2 matrimonios distintos de Chimson e Itzik Ovitz, un hombre que también era enano y que transmitió esta característica a la mayoría de sus hijos. Aunque 7 de ellos heredaron esta condición, todos compartían un fuerte vínculo familiar y un talento natural para el entretenimiento. La familia encontró su vocación en el teatro y la música. Bajo el nombre de la troupe Lilliput, se convirtieron en artistas itinerantes que recorrían Europa del Este, llevando espectáculos de música y comedia a pueblos y ciudades. Sus actuaciones eran un éxito, y no solo por su talento, sino también por la curiosidad que despertaba su apariencia. En una época en la que las diferencias físicas solían ser vistas con fascinación o desprecio, ellos lograron convertir lo que otros consideraban una limitación en una ventaja. El público los adoraba, y su fama creció rápidamente. Vestidos con trajes llamativos y con una presencia escénica que desbordaba carisma, los Ovitz no solo entretenían, sino que también transmitían un mensaje de unidad y fortaleza. Sin embargo, detrás de las luces del escenario y las risas del público, la familia sabía que vivían en tiempos peligrosos. Cuando los nazis comenzaron a expandir su influencia por Europa, la situación para los judíos, y especialmente para aquellos con características diferentes, se tornó cada vez más sombría. En 1944, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su punto álgido, y los Ovitz, al igual que millones de judíos, se convirtieron en objetivos del régimen nazi. A pesar de su fama y del cariño que habían ganado en su comunidad, no estaban exentos de la persecución. El día de su arresto fue como cualquier otro al principio. Habían estado viajando, como siempre, llevando su espectáculo de ciudad en ciudad, tratando de mantenerse unidos y de encontrar cierta normalidad en medio de la incertidumbre. Pero esa normalidad se rompió brutalmente cuando soldados nazis irrumpieron en su hogar y los arrestaron. No solo capturaron a los hermanos enanos, sino también a varios miembros de su familia que no compartían la misma condición. En total, 12 personas fueron llevadas a los trenes que los conducirían al infierno en la tierra, Auschwitz. El viaje en los trenes fue una experiencia que dejó una marca indeleble en sus mentes. Apretados en vagones de ganado, sin apenas espacio para moverse, con el aire viciado por el miedo y el olor de la desesperación, los Ovitz sabían que estaban siendo llevados a un destino incierto. Para la mayoría de las personas, Auschwitz significaba la muerte casi inmediata, pero los Ovitz estaban a punto de descubrir que su destino sería diferente, aunque no menos aterrador. Cuando llegaron al campo, el caos reinaba. Los gritos de los guardias, los ladridos de los perros y el llanto de los recién llegados creaban una atmósfera de terror indescriptible. Las familias eran separadas sin previo aviso, y las personas eran clasificadas rápidamente. Los fuertes y saludables eran enviados a trabajar, mientras que los débiles, los enfermos y los ancianos eran enviados directamente a las cámaras de gas. Pero los Ovitz no pasaron desapercibidos. Su peculiar apariencia llamó la atención inmediata de los oficiales nazis, quienes informaron a Josef Mengele. Fascinado por las anomalías genéticas, Mengele se convirtió en una figura clave en sus vidas. En cualquier otro contexto, su obsesión podría haber sido científica, incluso académica, pero en Auschwitz, su interés se tradujo en una serie de experimentos brutales y deshumanizantes. Para Mengele, los Ovitz representaban una oportunidad única de estudio, un regalo que el destino había puesto en sus manos. Los Ovitz fueron trasladados al bloque experimental de Mengele, donde fueron sometidos a pruebas médicas exhaustivas y dolorosas. A pesar de la crueldad de estas prácticas, fueron mantenidos con vida, algo que era prácticamente inaudito en Auschwitz. En un lugar donde millones de vidas eran apagadas sin piedad, los Ovitz lograron permanecer juntos, una rareza que muchos otros prisioneros no tuvieron el privilegio de experimentar. Pero la sobrevivencia tenía un precio. Los experimentos de Mengele no eran solo un espectáculo de crueldad,
sino también una violación constante de su dignidad y humanidad. Eran sometidos a inyecciones, análisis y procedimientos que a menudo los dejaban debilitados y en un estado de sufrimiento constante. Mengele parecía fascinado por cada detalle de sus cuerpos. Estudiaba sus huesos, dientes y órganos con un detenimiento casi obsesivo. A menudo comparaba sus características con las de los miembros de su familia que no tenían enanismo, intentando encontrar patrones genéticos que pudieran responder a sus preguntas sobre la herencia. Sin embargo, incluso en medio de estas circunstancias, los Ovitz lograron mantener una chispa de esperanza. Su fuerte vínculo familiar se convirtió en su ancla, y su determinación por sobrevivir, una forma de resistencia. Aunque eran víctimas, también eran sobrevivientes, y esta dualidad definió su experiencia en Auschwitz. El tiempo que pasaron bajo la vigilancia de Mengele fue un testimonio tanto de la crueldad humana como de la capacidad de resistencia. Cada día era una batalla, no solo para protegerse a sí mismos, sino también para mantenerse unidos como familia. A medida que los experimentos continuaban, los Ovitz se aferraban a su identidad, a su historia, y a la esperanza de que algún día podrían salir de ese lugar con vida. El caso de los Ovitz es uno de los episodios más insólitos y conmovedores del Holocausto. A través de su experiencia, se revela no solo el lado más oscuro de la naturaleza humana, sino también su capacidad para resistir y superar las adversidades más inimaginables. El tiempo que la familia Ovitz pasó en Auschwitz estuvo marcado por una rutina insoportable de miedo, sufrimiento y deshumanización. Sin embargo, lo que los hacía únicos también los protegió de un destino que compartieron millones de personas: la muerte inmediata. La fascinación de Josef Mengele por ellos no era altruista, sino que respondía a su obsesión por desentrañar los secretos de la genética y la herencia. A diferencia de otros prisioneros, los Ovitz no fueron separados al llegar al campo. Esto fue inusual, ya que en Auschwitz las familias eran desmembradas sin piedad, hombres y mujeres eran enviados a diferentes bloques, y los niños solían ser llevados directamente a las cámaras de gas. Pero Mengele ordenó que los Ovitz fueran tratados como un grupo, ya que su interés científico radicaba precisamente en su relación familiar y las características físicas que compartían. Los experimentos comenzaron poco después de su llegada. Los Ovitz fueron sometidos a una serie de pruebas que hoy en día serían consideradas tortura. Los obligaron a desvestirse frente a un equipo de médicos y oficiales nazis, que los examinaban con una mezcla de fascinación y repugnancia. Sus cuerpos eran medidos con detalle, desde la longitud de sus huesos hasta el tamaño de sus órganos internos. Mengele quería entender qué diferencias existían entre ellos y el resto de la humanidad. Las pruebas no se limitaban a simples mediciones. Los Ovitz también fueron sometidos a procedimientos médicos invasivos que, en muchos casos, causaron un dolor extremo y daños permanentes. Por ejemplo, se les extraían muestras de médula ósea sin anestesia, se les inyectaban sustancias químicas en los ojos para intentar alterar el color de su iris, y se realizaban biopsias en sus músculos y órganos internos. Cada uno de estos procedimientos era una experiencia traumática, pero la familia se apoyaba mutuamente para soportar el dolor y el sufrimiento. Mengele no solo estaba interesado en los hermanos enanos, sino también en los miembros de la familia que no compartían su condición. Comparaba sus características físicas y genéticas para intentar identificar patrones que pudieran explicar el enanismo. Los sometía a las mismas pruebas y experimentos, lo que hacía que el sufrimiento fuera colectivo. Sin embargo, incluso en medio de este horror, la familia encontró maneras de mantenerse unida. A veces, Mengele permitía que los Ovitz realizaran pequeños espectáculos musicales para entretenerlo a él y a otros oficiales nazis. Aunque esto era humillante, la familia aprovechaba estas oportunidades para fortalecerse emocionalmente. Cantaban canciones de su repertorio, muchas de las cuales hablaban de amor, esperanza y resistencia. Estas actuaciones les recordaban quiénes eran antes de Auschwitz y les daban un propósito, aunque fuera efímero. La vida en el campo era un constante juego de equilibrio entre la supervivencia y la resistencia emocional. A pesar del trato diferenciado que recibían, los Ovitz no estaban exentos de las condiciones brutales de Auschwitz. Sufrían de hambre, frío y enfermedades como todos los demás prisioneros. Además, vivían con el temor constante de que Mengele pudiera decidir que ya no eran útiles para sus experimentos y ordenar su ejecución. El tiempo pasó lentamente, pero los Ovitz lograron sobrevivir gracias a su ingenio y a su fuerte vínculo familiar. Aunque estaban en una situación inhumana, encontraron maneras de apoyarse mutuamente. Se turnaban para consolar a los miembros más débiles,
compartían la poca comida que les daban y se alentaban a resistir un día más. En 1945, el avance del Ejército Rojo significó la liberación de Auschwitz. Para los Ovid, esto marcó el final de su cautiverio, pero no del trauma que habían experimentado. Cuando los soviéticos llegaron al campo, encontraron a la familia Ovid exhausta, enferma y emocionalmente destrozada, pero viva. Esta supervivencia fue un testimonio de su resiliencia y de la extraña circunstancia que los había protegido. Después de la liberación, la familia Ovid regresó a Rumanía, pero su hogar ya no existía. La comunidad judía de su pueblo natal había sido destruida, y muchos de sus amigos y vecinos habían perecido en el Holocausto. Sin embargo, los Ovid decidieron seguir adelante. Retomaron su vida artística y comenzaron a actuar nuevamente, esta vez no solo para entretener, sino también para compartir su historia y honrar la memoria de aquellos que no habían sobrevivido. Los Ovid emigraron a Israel en 1949, donde encontraron una nueva vida y una comunidad que los acogió con los brazos abiertos. Continuaron actuando durante algunos años, pero con el tiempo se retiraron de la vida pública. Aunque sus experiencias en Auschwitz los marcaron para siempre, se convirtieron en un símbolo de resistencia y fortaleza. La historia de los Ovid es una de las más extraordinarias del Holocausto. En un lugar donde la muerte era la norma, esta familia logró sobrevivir gracias a una combinación de suerte, determinación y su condición única. Pero su historia también plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la supervivencia y el costo de la humanidad en circunstancias extremas. Hoy en día, los Ovid son recordados no solo por su talento artístico, sino también por su capacidad para superar las adversidades más inimaginables. Sus testimonios han sido preservados en libros, documentales y museos, asegurando que su historia siga siendo contada y que las lecciones de Auschwitz nunca sean olvidadas. La familia Ovid nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, la resiliencia humana puede prevalecer. Su historia es un homenaje a todos aquellos que resistieron el horror del Holocausto y un recordatorio de que, aunque el odio puede destruir, la esperanza y la unidad pueden sobrevivir incluso en las circunstancias más terribles.